Saludos, distinguidos televidentes de Análisis Político. Un inmenso placer compartir este espacio de análisis con ustedes en este ejercicio para la defensa de los postulados de la democracia. Y en República Dominicana, la democracia siempre ha sido tema de debate. Naturalmente, porque cuando se comenzó a gestar la construcción de la ciudadanía dominicana y del Estado dominicano, la democracia era fundamental porque estábamos bajo las botas del Imperio Español y bajo las botas del Imperio Haitiano. Oigan eso. Entonces, luego en la democracia adquirida, también conservarla ha sido objeto de grandes controversias y debates. Expresamos un saludo a nuestro director, el licenciado Rubén Polanco. Presentamos nuestro panelista, comunicador y analista, Robinson Henry Díaz. Saludos a todos. Para mí, de nuevo, un placer estar con ustedes en nuestro programa Análisis Político, donde nosotros tocamos temas a nivel nacional e internacional. Para mí es un placer de nuevo estar compartiendo con ustedes después de varias semanas de estar fuera del país, en los Estados Unidos, y regresar ahora para tocar los temas más importantes o relevantes para nuestra ciudad de Santiago, el país y de vez en cuando a nivel internacional. Juanse, ¿con qué iniciamos? De inmediato vamos al análisis de los temas. Miguel Vargas expresa que solo irá aliado al PLD si Danilo es el candidato a presidente. Vamos a conocer eso. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, anunció la tarde de este miércoles que esa organización mantendrá la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana si y solo si el presidente Danilo Medina es el candidato presidencial para las elecciones del año 2020. Si el presidente Medina no es el candidato, nuestro partido asumirá su propio camino con candidaturas propias a todos los niveles, expresó. En un acto celebrado en el Hotel El Embajador, el político, quien es ministro de Relaciones Exteriores, reiteró su apoyo a la gestión del gobierno del presidente Medina. Vargas explicó que la decisión está apegada estrictamente a los principios de la democracia representativa, por lo que llamó a las fuerzas políticas y a su liderazgo a reflexionar serenamente, debatir dentro del marco legal y reivindicar el respeto a la decisión libérrima de las mayorías. En democracia es el pueblo a quien le toca decidir si lo respalda nuevamente en las urnas. Dejemos entonces que hablar el pueblo dominicano, que hable el pueblo dominicano, dijo, refiriéndose a una potencial candidatura del presidente Medina. Afirmó que tiene suficiente calidad moral para referirse al tema y en ese orden rememoró que en función del interés nacional suscribió con el expresidente Leonel Fernández el pacto que visualizó la Constitución del 2010, texto que además de grandes avances institucionales posibilitó que dos exmandatarios hoy sean precandidatos a la presidencia de la República. Miguel Vargas reiteró su reconocimiento y apoyo a la gestión del gobierno de Danilo Medina, la cual calificó de excelente y donde la economía dominicana ha crecido de manera consistente a un ritmo promedio de 6% anual, con un aumento del Producto Interno Bruto, el PIB, de Estados Unidos, $60,000 millones.
en el año 2012 a un 82 mil millones de dólares en el año 2018. Igualmente destacó que en el marco del gobierno compartido de unidad nacional con que se forjó la alianza histórica, el PLD, el paso de los PRDistas por la administración pública ha sido provechosa para el país. Al acto asistieron el presidente ejecutivo del PRD, Ney Cabrera, el alcalde por Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, el diputado Radamés González, el director de Portuaria, Víctor Gómez Casanova, la ministra de la Mujer, Janet Camilo, Peggy Cabral, el aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, Hugo Veraz, entre otros miembros del Partido Blanco. Las expresiones de don Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República actual, reflejan un compromiso que va más allá de lo institucional, que se reposa en lo personal. Parecería que don Miguel hizo un compromiso matrimonial con el presidente de la República porque expresa de manera taxativa que si no es con Danilo, no hay acuerdo con el PLD. Entonces, don Miguel tiene su candidato preferido, no su partido preferido. Porque dentro de la lógica política y respondiendo a la estructura organizativa del PLD, se supone que la hechura de los líderes del PLD responde al mismo patrón, al mismo vientre. Pero no entendemos, porque no lo define con detalles, las razones que lo vinculan estricta y únicamente al presidente Danilo Medina. Si es con otro, no hay acuerdo. Es una conducta muy extraña porque dentro de la lógica política, y en el caso de Miguel Vargas, que siempre ha estado en la papa por partida doble, y en el caso de que otra administración le confiriere beneficios, ventajas o privilegios, pensábamos que él podía reaccionar ante ofertas de esta naturaleza, pero parecería que son asuntos de carácter emocional personal los motivadores para posibilitar acuerdos políticos e institucionales. Llama la atención que un político de larga data, no estoy diciendo que es ni buen político ni mal político, un político de larga data, como es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se esté suscribiendo a asuntos de carácter emocional y personal por encima de los intereses de su propio partido, de los intereses de la República Dominicana, de los intereses del pueblo o de la parte del pueblo que representa y de los intereses del pueblo dominicano. Esto responde a la frase política que expresa que en política nada está escrito, porque mirándolo bien, es la primera vez que conocemos un político con esas características y esas exigencias. Robinson. Juanse, para mí es muy particular escuchar a Miguel Vargas expresarse de esta manera. Sí, yo creo que es más que un noviazgo que tienen, ya como tú mencionas, un matrimonio, algún acuerdo particular que tenga el licenciado, el ingeniero Miguel
Vargas Maldonado, una persona que es conocida acá en la República Dominicana como uno de los mejores negociantes políticos que han existido en la República Dominicana y uno que está sumamente atado a lo que es sus intereses personales por encima de su propio partido, por encima de los estatutos de su institución y por encima de todo lo que nosotros vemos y conocemos como la política tradicional acá en la República Dominicana. El ingeniero Vargas tiene una trayectoria muy amplia dentro de la política para hacer declaraciones y tomar esta posición, especialmente cuando existe un problema interno dentro del PLD, y tomar un lado. Yo creo que no fue una decisión muy apropiada de Miguel Vargas, pero cada individuo, cada persona tiene su idea de cómo manejar la política de él individualmente, la política que han asumido como organización política y la política que quieren transmitir hacia afuera. Esto lo que nos dice Wansen es que Miguel Vargas tiene algún tipo de acuerdo con el presidente Medina para que él sea y vuelva a ser candidato dentro de la República Dominicana a través de una posible reforma constitucional, ¿verdad? El cual postularía al presidente Medina como precandidato en una posible guerra interna, porque no sería contienda interna, sería una guerra interna dentro del PLD, la cual, si no ha dividido, dividiría definitivamente lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Para mí, escuchar un político tan acabado, con tanta experiencia como Miguel Vargas, en estos momentos, cuando se está buscando pacificar la situación dentro de la organización con la cual él pactó para poder estar en el gobierno, salir con este tipo de declaraciones para mí son inadecuadas, fuera de lugar y muy fuera de tiempo, Wanse. Vamos a continuar con el análisis de los temas. El senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, hasta que se vayan a elecciones y primarias, vamos a estar claros, que no es el presidente para ocupar posiciones de aspiraciones presidenciales, por lo menos en estos momentos. Expresa que el PLD quiere permanecer en el poder contra toda lógica. Vamos a conocer eso. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, respondió a la propuesta de modificar la Constitución para unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, que nada distraerá a ese partido y que quienes buscan cambiar el texto constitucional solo quieren permanecer en el poder por encima de cualquier lógica. Nada ni nadie nos va a distraer. Los textos constitucionales pueden ser siempre perfectibles. Sin embargo, en este momento de la historia, lo que buscan aquellos que pretenden modificarlo es permanecer en el poder por encima de cualquier lógica, declaró el presidente del PRM. Hoy, varias entidades de la municipalidad presentaron formalmente el proyecto de unificar las elecciones ante el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Las elecciones municipales están pautadas para el 16 de febrero del año 2020. El senador Paliza, un vocero prominente del Partido Revolucionario Moderno, en función de que se granjea una buena parte de la juventud que está respaldando esa propuesta política, PRM, y también es un senador muy característico en función de que venció al Estado, porque Paliza tuvo como contrincante un candidato respaldado por el gobierno, y en Puerto Plata, pese a las inversiones que ha hecho el gobierno, el pueblo de Puerto Plata
prefirió respaldar a Paliza, por lo que es un senador con características muy peculiares y es uno de los políticos jóvenes en República Dominicana. Y debo admitir, jóvenes y educados, porque muchos de los troncos políticos dominicanos ni conocen de política, ni tienen suficiente educación y desarrollo político, pero han logrado la preeminencia en sus cargos por el ejercicio del oportunismo y cierta cuota de suerte, y evidentemente la capacidad para negociar bajo cualquier condiciones y en cualquier circunstancia. Esas son las formulaciones por las cuales a los políticos tradicionales dominicanos han obtenido posiciones de poder. En el caso de Paliza, hay que reconocerlo, es un político de la nueva generación y se emplea a fondo en su responsabilidad como senador. Y debo señalar también que de manera tangencial que Puerto Plata ha adquirido por inversiones privadas y esfuerzos del gobierno central un repunte del turismo, y esto se refleja en beneficio de los ciudadanos de Puerto Plata, que en el pasado experimentaron un boom extraordinario, inclusive que elevó el nivel de vida de los puertoplateños a niveles insospechados. Pero como la alegría dura poco en casa de gente pobre, como mismo llegó ese boom, así mismo se esfumó. Sin embargo, en esta ocasión, con las estrategias de inversión y desarrollo que están haciendo algunos connotados empresarios y inversiones de grupos internacionales, parecería que la cosa va a ser diferente. En lo que Paliza expresa que el gobierno quiere distraer a los senadores y a los diputados para colar la reforma constitucional, no creo que esta alarma tenga necesariamente tantos méritos, porque se supone que cuando se presenta una propuesta en el Congreso, primero tiene que, antes de la votación, explicarse la materia de que se trata, porque no podemos entender que un presidente de una Cámara pueda engañar a la colectividad, siendo ellos como son tan aguzados, para tratarle de pasar gato por liebre. Y en estos momentos hay un debate nacional respecto a la propuesta de la corriente danilista de que quieren que el actual presidente se repostule, pese a que tiene un impedimento constitucional que afecta específicamente a él, con pelos y señales. Por lo que ese tema ha sido objeto también de enfrentamientos en frente del espacio físico de la Casa de las Leyes, donde grupos políticos se han hecho presentes y han expuesto sus desacuerdos, sus quejas y sus reclamos. Por lo que vemos esto como parte del ejercicio democrático. Y si para una cosa el pueblo de Puerto Plata lo puso a usted, Paliza, en una posición de poder en el Senado, es para que defienda los intereses, respondiendo a su convicción personal y a los intereses de su pueblo. ¿O cuáles otros patrones rigen su conducta para tomar decisiones en el Congreso? Robinson. Juanse, muy particular
la propuesta de algunos legisladores o de algunos grupos partidarios o partidos que ahora quieren que se promueva una reforma constitucional para modificar la Constitución en base a la unificación de las elecciones para el mismo día. Yo entiendo el argumento de los gastos económicos y el trauma que eso puede y le va a causar a la sociedad dominicana. Eso yo lo entiendo. Pero para venir ahora, cuando esa reforma constitucional de 2010, que podía también llevar una reforma al mandato de presidencial, que el doctor Fernández no optó por esa opción, eran 2 turnos que le tocaba y dejar su espacio para que entrara otro candidato presidencial. Durante ese mismo tiempo que se reformó la Constitución para el año 2010, se estableció que para el año 2020 se iban a unificar las elecciones. Cuando se promueve y se promulga esa reforma constitucional, se estableció que las elecciones municipales se efectuarían el 16 de agosto del año 2020 y las presidenciales y congresuales, que incluyen los senadores y los diputados, en mayo del mismo año, 3 meses de diferencia. Ahora alegan estos partidos, estos legisladores, estos regidores, que eso viola el derecho a ellos de permanecer los 4 años que establecía la Constitución. Pero señores, ¿y lo que permanecieron por 6 años, Juanse? Y esa variación, la ley se estableció y se contempló eso. Ok, está bien, ustedes van a tener un par de meses menos de cobro dentro de sus servicios públicos. Pero eso fue establecido en el 2010. 9 años después van a querer venir y tratar de reformar o tratar de introducir eso a la reforma constitucional. ¿Por qué no lo pasaron en el 2015? Preguntas mías, cosas que yo creo que son lógicas para cualquier persona. Referente a la posición del PRM y del senador Paliza, que Juanse, uno de los jóvenes más brillantes en el Senado y en el Congreso en general, abogado, me gustaría verlo como procurador de la República en algún momento, porque si se maneja dentro del aspecto legal de la ejecución del Poder Judicial, sería muy bien ver lo que una persona que ha mantenido ese carácter pudiese hacer con una posición como tal. Pero con eso dicho y regresando al punto, están tratando de cegar o tirar una cortina de humo sobre el punto específico que buscan los danilistas en estos momentos, que es que se pueda introducir una reforma constitucional, la cual no se ha introducido, porque recuérdate, han querido introducirla a través del Senado, pero ellos necesitan para la introducción no solamente un senador, se necesita 2/3 partes o por lo menos una 1/3 parte de senadores, que es aproximadamente 10 a 12 senadores, que hagan la propuesta de convocar la Asamblea General para la modificación de la Constitución, Juanse. Entonces, hay 10 senadores o 12 senadores que no quieren poner su nombre en esa parte. Los votos no están en el Congreso, en el Senado puede que estén, sí, pero recuérdense que es 2/3 parte de la Cámara colectiva, de ambas cámaras, de la baja y de la alta, el Congreso y el Senado. Eso tiene que pasar, se puede motivar a través de una, teniendo X cantidad de miembros, por el Senado es la parte más fácil, que por el Congreso, que es donde ellos tienen más choque ahora mismo con el mismo PRM, con el PLD, con algunos partidos que han decidido defender la institucionalidad de nuestro órgano judicial y legal, que es la Constitución, la Carta Magna, y el Tribunal Constitucional y el Congreso, que son los que están aptos para escuchar esos temas en materia constitucional. Para mí es una cortina de humo, Juanse, y público que quieren tirar con esto para dentro del mismo escenario promover la reforma constitucional para quitarle el nunca jamás y permitir que el presidente Medina opte por otro término, el cual se le continúa poniendo más cuesta arriba porque ayer
el secretario general de los Estados, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló con el presidente Medina y a través de la embajada se hizo un comunicado sobre lo que el secretario de Estado le comentó al presidente Medina sobre la institucionalidad, el respeto a la ley, pero en especial el respeto a la Constitución del país. Con eso dicho, en ese mismo orden, tú estableces que Mike Pompeo le hizo recomendaciones puntuales. Solicitamos al distinguido director que use el amplio, por favor. Que Mike Pompeo recomendó al presidente de la República que observe la institucionalidad y respeto a la Constitución. Yo te pregunto, en derecho internacional, ¿acaso esa advertencia con un fondo de amenaza no es intromisión en asuntos internos de otro Estado? Déjame hacerte una pregunta recíproca, ¿verdad? Cuando la República Dominicana o cualquier otro país firma acuerdos bilaterales para la conformación de la defensa de los derechos de los ciudadanos de todo el mundo, o los países que son parte de eso, por ejemplo, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Cuando se firma y se pacta dentro de estas instituciones internacionales sobre los derechos de los ciudadanos, no solamente de los Estados Unidos, ni de Colombia, México, Paraguay, el país que haya firmado y pactado en eso. Estamos hablando que cada país tiene derecho a hablar y referirse en algo que vaya en contra de lo que está establecido en las leyes y normas institucionales de ese país, que son sobrevistas institucionalmente y legalmente por la Carta Magna, las constituciones de esos países, que tienen un rango. Después que nosotros ratificamos ese pacto con la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Constitución y el pacto tienen rango constitucional. Eso significa que otra nación que vea que se están violando algunos derechos de los ciudadanos o de la participación partidaria dentro de un país, de un sistema político, tienen derecho a hacer observaciones, no a involucrarse en el proceso actual. Por ejemplo, los Estados Unidos no va a venir y se va a involucrar en lo que es el proceso de una reforma constitucional, pero sí tiene el derecho y la potestad de poder decir públicamente que ellos están en contra de una posición X en base a X. ¿Qué le preocupa a los Estados Unidos? Como le preocupa a otros países, no solamente a los Estados Unidos, a Europa y otros países que tienen intereses en la República Dominicana. Que la República Dominicana no se convierta y no vuelva a repetirse lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Y tú sabes que es un tema que se ha estado comentando mucho sobre la República Dominicana, que si nos vamos a convertir en otra Venezuela. Ahora que tú mencionas Venezuela, Venezuela también estaba suscrito al convenio internacional de derechos humanos con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, para corregirte, los Estados Unidos no ha pactado, no ha firmado ese pacto, pero sí los Estados Unidos, por su influencia económica y su influencia política, democrática alrededor del mundo, siempre entra a los pies donde cree que puede afectarse lo que es la democracia liberal, capitalista, o como dicen muchas personas, imperialistas. ¿Tú me entiendes? Entonces, con ese sentido es que yo me refiero a la parte de la intromisión, pero los Estados Unidos no ha pactado con la Corte Internacional de Derechos Humanos, no es miembro de ese pacto. De ese organismo. De ese organismo, perdón, organismo y pacto cuando se Sin firmó. embargo, fíjate que en la medida que Mike Pompeo establece esos criterios de recomendación con un sustrato de amenaza, en el caso puntual de la República Dominicana y contra el presidente Medina, yo deduzco que también con esa conducta
provee al presidente Medina la autoridad para hacerle señalamiento al gobierno americano cuando lo considere conveniente. Por eso se dice acuerdos bilaterales en materia política, sociales, culturales, económica, ¿verdad? Y de sostenibilidad y de intercambio en todos los aspectos. Por eso no son pactos unilateral, que es solamente de un lado para otro. Los Estados Unidos, en los pactos o los acuerdos que tiene con los Estados Unidos, uno de mucha importancia para muchos dominicanos es la doble ciudadanía. Tú naces en los Estados Unidos y los Estados Unidos te permite que tú puedas asumir la ciudadanía dominicana y viceversa. Tú naces en la República Dominicana y los Estados Unidos, para mencionarte uno que es de suma importancia para nosotros los dominicanos, para mí personalmente y para muchos que vivimos fuera. El adquirir la ciudadanía americana representa un logro sumamente alto. Entonces, eso viene también plasmado en los acuerdos internacionales que se logran a través de acuerdos bilaterales para mantener una armonía dentro de los países. Entonces, existen también acuerdos multilaterales, como por ejemplo el CARICOM, el DIAR-CAFTA, la parte de los acuerdos europeos, los acuerdos que conlleva la República Dominicana a ser parte de un sinnúmero también de pactos, acuerdos, ahora con la misma China, a un acuerdo. Turistas chinos para acá, productos dominicanos para China, intercambios culturales, se establecen instituciones, la Cámara de Comercio Dominico-Chino y todas estas cosas que están plasmadas para ayudar en el crecimiento y el desarrollo de lo que viene siendo acuerdos bilaterales o multilaterales. Habiendo definido la circunstancia, pues vamos a una breve pausa y regresamos. Violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona. Impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico. Además, pone en riesgo la salud y la vida de las personas agredidas, provoca miedo intenso y sentimientos de humillación que van destruyendo la salud emocional de las personas. Las consecuencias son depresión, desesperación, enfermedades, traumas, suicidios, entre otras. No te quedes callado. Denuncia el maltrato. Únete al rechazo. Ha sido un mensaje de la Fundación Rubén Polanco para una sociedad mejor. Operativa Juan 23, ofreciendo a nuestros asociados las herramientas necesarias para ir superándose cada día, trabajando unidos y en cooperación. En Cooperativa Juan 23, nuestro interés es crear una institución en la cual el que aporte mucho, gane mucho, el que aporte menos, gane mucho también y pueda tener las mismas oportunidades que todos los demás. En la Cooperativa Juan 23 te ofrecemos cuentas de aporte al capital, cuentas de ahorros, órdenes de pago, ahorro infantil, plan de pago, plan de ahorro cosecha de oro, certificados financieros, préstamos comerciales, préstamos solidarios, microcrédito, plan amparo familiar, punto de pago para Edenorte, Corazán y Claro. Cooperativa Juan 23. Tu progreso es nuestro crecimiento. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago, Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión que te llena de emoción. En imagen la mejor. Somos tu programación. Telecable Total. Más de 100 canales para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo.
Electrónica Santiago, como siempre, ofreciendo una gran variedad de equipos de sonido, video, luces, KTV y comunicaciones, así como una gama de instrumentos musicales a los mejores precios. En Electrónica Santiago encuentras los más modernos e innovadores sistemas de cámaras y de video para la seguridad de tu casa o negocio. Electrónica Santiago por muchos años se ha convertido en la más popular del país y como siempre con sus salones de exhibición y ventas en la avenida Bartolomé Colón número 68 en Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. John F. Kennedy nos regala la frase célebre de hoy, muy atinada, sin desperdicio. Vamos a continuar con el análisis de los temas. Esta vez vamos a conocer la intervención del candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, licenciado Rubén Polanco. Veamos. El alcalde del pueblo. A la forma inhumana como nuestros pequeños productores son tratados, como nuestros venduteros, con la excusa de que es para imponer orden, están maltratando a nuestra gente. Es la actual gestión del Cabildo de Santiago. Me gustaría saber ya finalmente tu parecer de eso. Fíjate, nada justifica atropellar a un ciudadano. Nada, absolutamente nada. La integridad física de un ciudadano debe ser respetada, principalmente por las autoridades. Porque en el caso municipal, el Departamento de Policía Municipal comete mucho exceso. Vamos a decir, porque no podemos decir que es una filosofía que le han inducido el director, que por demás es amigo y conocido nuestro. Creo que Sergio Victoria está todavía ahí en ese departamento. No creo que sea una filosofía de los jefes. Entiendo que podría ser un exceso de los policías en la calle, pero que eso le llega al director, pero que eso le llega a la alcaldía. Porque cuando ya son tantos excesos, entonces hay que llamar capítulo a esos, hacer reuniones en donde se deba inducir que a la ciudadanía no se debe irrespetar, que a la ciudadanía no se debe maltratar, e incautar mercancías sin ser del cabildo. Y cogiéndosela. Correcto, o sea, el malestar va más allá de atropellar. Sí, porque lo atropellan, se la quitan y no se la devuelven. Sí. Es un abuso. Caen en el abuso, caen en la desvergüenza como policías municipales, que lo que están es para resguardar el orden, para resguardar que la ciudad esté en orden a nivel de tranquilidad y de paz. Y entonces están haciendo lo contrario. Eso es deplorable. Y eso en una alcaldía mía no va a suceder, porque yo voy a tener los ojos puestos en eso. Rubén Polanco 2020, el alcalde del pueblo. Escuchamos al candidato del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Rubén Polanco, exponiendo de manera puntual el caso de la Policía Municipal versus los vendedores ambulantes y o comerciantes que están en conflicto con algunas ordenanzas municipales y la vinculación con los derechos humanos. El licenciado Rubén Polanco expresa que va a intervenir este modus operandi para hacerlo humano. Es natural que las autoridades y los ciudadanos, en un momento dado, en la interpretación
de la ley o de las ordenanzas municipales entren en conflicto. Pero cuando se entra en conflicto debe usarse el procedimiento de ley, no los palos y no las agresiones. Por lo que en su administración, con miras al 2020-2024, el licenciado Rubén Polanco establece que dirigirá esto desde la óptica humana y que llegará a acuerdo con los sectores informales de la ciudad de Santiago para que se ajusten a las ordenanzas municipales, pero sin trauma y sin violencia. Es conocido por todos los habitantes de esta ciudad que la oferta de empleo, en función de la cantidad de personas que se han mudado a Santiago y sus alrededores en los últimos años, son muy escasas. La principal fuente de empleo que tenía Santiago en los años 80 era su incipiente infraestructura industrial limitada y las zonas francas. Pero a raíz del empresariado dominicano y el gobierno no diseñar un plan para negociar con las naciones desarrolladas la permanencia por 20 años más de la zona franca, muchos empresarios pensaron que eso nunca iba a desaparecer, porque se acostumbraron. Y llegó el momento que se venció el contrato, porque era un contrato. Y los americanos y los europeos, quienes estuviesen con inversiones en zonas francas, ¿ustedes saben qué hicieron? Acordaron otros arreglos con los chinos, que todavía trabajan igual que nosotros en términos de calidad, pero más barato. Porque el gobierno chino le subsidia la vivienda, la educación, la medicina, el transporte. El gobierno chino, como es un gobierno organizado, estructurado y capitalizado, le financia a sus ciudadanos múltiples gastos, y entonces puede pagar salarios bajitos y puede producir en términos hora obrero más económico. Pues entonces todos esos inversionistas de zona franca se fueron para China y nos dejaron a nosotros, para usar un término cibaeño, con la lengua larga. Y en Santiago hay desempleo. Hay desempleo. Entonces cuando usted inhabilita a un emprendedor bajo las distintas modalidades, pues lo está condenando a la extrema miseria, a la extrema pobreza y al desempleo. Por lo que estamos de acuerdo que las propuestas del licenciado Rubén Polanco tienen todos los méritos. Robinson. Es un tema muy particular que no solamente afecta a Santiago. A lo que Rubén se refiere, yo he tocado ese tema, incluso se lo mencioné a parte de la dirección municipal del ayuntamiento. El exceso de fuerza no es necesario cuando se está presentando frente a una persona que lo que tiene es un ventorrillo, que tiene un espacio para laborar y brindarle, llevarle su subsistencia a su familia. Ahora, yo no puedo culpar en su totalidad a lo que ha venido haciendo el ayuntamiento, porque existen lo que son normas, leyes y regulaciones, como tú mencionaste, en este caso la 17607 o 07, la cual establece los parámetros y las leyes en base a dónde tú puedes poner un tipo de negocio y dónde tú no puedes tener un negocio. Estoy de acuerdo que se le ha salido de la mano en muchas ocasiones y ha causado mucho dolor de cabeza, no solamente para la persona que ha sido afectada, porque es la persona que trabaja ese puesto, sino los familiares y las personas que sobreviven o sobrevivían de esos puntos. Se ha venido organizando. Personalmente yo creo que es algo que se tiene que continuar trabajando. Hay muchas personas dentro de los cuerpos catrenses, de los que han sido entrenados. Recuérdate que tenemos una fuerza municipal que no ha recibido los entrenamientos en una gran parte adecuado para
para estar en la calle y parece que no se le ha delegado sus verdaderas funciones de cómo pueden dirigirse hacia cualquier persona o hacia cualquier ciudadano o hacia cualquier extranjero, sin importar el país que venga. Para mí es un tema de mucha importancia para nuestra ciudad, pero el tema de limpiar las calles, nuestras aceras, para tener el libre tránsito, que es un derecho fundamental de cada dominicano, de cada persona que visita nuestro país, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Desafortunadamente, de vez en cuando, pasan cosas que no deberían pasar, y estoy de acuerdo que el alcalde Abel Martínez debiera tener un ojo más firme dentro de eso, y a nuestro amigo Rubén, que continúe haciendo su trabajo y que vaya desarrollando políticas que vayan hacia mejorar nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestra provincia y la vida de nuestros ciudadanos, porque si Dios lo bendice con llegar a ser el alcalde de la ciudad de Santiago, va a encontrar que no es tan lindo ni tan fácil poder dirigir un ayuntamiento que prácticamente tiene alrededor de 1 millón de habitantes, con excepción ahora con la división, pero que tiene aproximadamente, mal contado, 1 millón o un poquito más de 1 millón de habitantes. Vamos a continuar con las intervenciones del candidato a alcalde por la poltrona de Santiago 2020-2024, el licenciado Rubén Polanco. Rubén Polanco 2020, el alcalde del pueblo. Y con esa experiencia administrativa que tienes, creo que podrías hacer un buen trabajo. Me ayuda mucho, Benito. Me ayudaste ahí, porque la parte gerencial es importante, porque fundamental. Yo digo, fundamental. Sí. Oye, es una entidad autónoma, descentralizada del Estado, que tiene presupuesto y que mediante la gestión obtiene arbitrios. Entonces, la experiencia, la capacidad de hacer las cosas es para un gerente, y yo toda mi vida he sido gerente, he sido administrador, y voy a llevar lo que son los conocimientos administrativos que he obtenido empíricamente y de manera estudiada, porque eso son mis profesiones, la contaduría pública, la administración de empresas. Entonces yo pienso que con la destreza que tengo, es fácil deducir que Rubén Polanco va a manejar muy bien el Cabildo de Santiago. Rubén Polanco 2020, el alcalde del pueblo. Ahí escuchábamos exposición respecto a las estrategias administrativas para eficientizar el presupuesto del Cabildo de Santiago una vez el licenciado Rubén Polanco logre administrar la alcaldía de Santiago. Para el pueblo dominicano resulta incluso hasta raro que personas con experticio en el ejercicio administrativo se postulen para administrar posiciones de carácter político. Y esta cualidad, sin ninguna duda, es un valor agregado, porque los fondos que nutren el Cabildo de Santiago provienen de dos fuentes: de la asignación que le da el gobierno central y de los arbitrios que de manera directa recauda el ayuntamiento o la alcaldía. Y si estos recursos son administrados de manera transparente y eficiente, evidentemente que las ejecutorias van a repercutir favorablemente, multiplicando la capacidad de inversión, multiplicando la eficiencia administrativa y repercutiendo en beneficio de la ciudad de Santiago y sus habitantes. Por lo que la promesa del licenciado Rubén Polanco, una vez ocupe la alcaldía de Santiago, de disponer de una administración eficiente y transparente para promover el desarrollo de Santiago como segunda ciudad del país
y como ciudad que tiene un reto, y es organizarse, estructurarse y convertirse en ciudad turística, porque todavía ese aspecto de explotar a Santiago de manera turística como ciudad mediterránea no lo hemos concretado porque no se habían diseñado políticas encaminadas a ese respecto. Por lo que les reconocemos los méritos de sus propuestas administrativas y de seguir desarrollando Santiago y proyectándola como ciudad mediterránea y que alcance los niveles una vez sea nominado como alcalde de Santiago al licenciado Rubén Polanco. Robinson. Rubén hace un punto muy interesante y es algo que yo siempre he dicho que nosotros necesitamos apuntar, disparar y ejecutar. Eso es que entren al sistema, al ámbito social y la esfera política, personas que están calificadas para administrar y dirigir las instituciones del Estado, los organismos tales como, o las instituciones tales como la administración pública, impuesto interno, obras públicas y un sinnúmero de otras instituciones que tiene el país, pero en materia legislativa, que son las instituciones que se ganan a través del voto, que lleguen personas que estén calificadas para poder ejercer una buena función. Es mi opinión, conociendo a Rubén, que él tiene las calificaciones administrativas para poder dirigir una empresa, sea pequeña, sea mediana o sea grande. Tiene la capacidad de entender lo que es micro de lo que es macro. Tiene la capacidad de conocer y descifrar dónde pueden haber escapes y dónde se pueden mejorar los ingresos. Para mí es muy particular ese punto. Yo sé que Rubén tiene las cualidades administrativas para llegar a ser un buen administrador, si Dios lo bendice con la posibilidad de poder llegar al Ayuntamiento de Santiago o a cualquier otra posición legislativa o administrativa dentro del gobierno de la República Dominicana. Mis amigos, el tiempo es el gran dictador. Hemos llegado a una entrega más de Análisis Político. Pásenla bien. Buenas noches.